¿Ya se pegó? Diego, no te escucho bien. No sé si seré solo yo. No, tío, no. Ay, no comienzo. estás hablando contigo mismo. Ya. Cuando archivos. Creo que ya está todo. Oh. ¿Se me escucha mejor ahí? Sí, sí, te escucho. Ya.
¿Listo? A ver, el air. Ya, ahora sí. ¿Están grabando ya? Confirme para confirmar. Sí, La peli, ya está lista. Sí, ya. Exacto. Pues sí se me escucha mejor ahí. O igual que antes. sí se te escucha mejor. Supongo que sí se Ya. va a grabar. Aquí cambié de micrófono. Ya. Pero si puedes hablar un poquitito más fuerte, sería Ya, mucho ya. mejor. Ok. Ok. A ver. Stop. Ya me avisas para comenzar a dibujar ya. Ya está grabando. Ya. A ver, en primer lugar hay que escoger un perfil o digamos una sección del terreno en la cual la pendiente sea lo más similar en todo el tramo. No haya pendientes exageradas ni nada por el estilo. Entonces primero generas una línea de aire, ejemplo o base. Esta, y la voy a dibujar siempre desde la parte alta a la parte baja del inicio donde queremos llevar el agua hasta Tesalia. Entonces después de esto generar la línea de aire, hay que generar el perfil para ver si cumple. Ya, aquí vemos un perfil en el cual las pendientes no son tan pronunciadas. Entonces este diseño podemos tomar como referencia para ya comenzar a crearle el terreno. Entonces para crear el terreno en CAD, lo que primero debemos hacer es que esta línea sea una línea de varios puntos para poder graficar. Entonces, ¿qué hacemos? una nueva, pongamos línea de ceros. Línea de ceros, con otro color, un poquito más gruesa. Y que vaya sobre la línea roja. Siempre tiene que haber alrededor de 8 a 9 puntos. Como es 1 kilómetro, y aquí nos damos cuenta de que el terreno vaya a variar cada 50 metros, dependiendo de los tramos que tome. Esto le falta. Ya, entonces lo que debemos hacer es que sea lo más parecido posible a la línea de aire que tomamos. Parecido posible. Okay.
creo que es suficiente. Ahí. Listo, tenemos 1 kilómetro. Ya. Esta va a ser la línea que vamos a graficar en el AutoCAD y en Excel. Entonces, una vez tenemos esto, podemos corroborar haciendo el que nos muestra el perfil. Ya. Aquí debemos cambiar una parte, porque si se dan cuenta, baja mucho el terreno. Entonces, vamos otra vez a propiedades y la parte que no cumple es la de acá. Se va un poco más para a la derecha. Vamos a la derecha. Ya, entonces ahí ven que el perfil no tiene pendientes pronunciadas y va desde una cota mayor a una cota menor. Entonces este sí podemos modelar. Ya, una vez tenido esto, vamos a sacar el archivo KML para mandarlos a los programas de procesamiento de puntos. Entonces vamos a grabarlo como puntos. Aquí en descargas, puntos. Como segundo paso tenemos que ir a esta página GPS Visualizer, donde vamos a cargar los puntos en un archivo. Entonces cargamos el archivo puntos KML y le ponemos convertir y añadir elevación. Ya, en este archivo lo descargamos y lo tenemos que pasar al TCX Converter para sacar el archivo de CSV con separamiento de comas. Vamos aquí, cargamos el archivo que ya descargamos, el .gpx, está en descargas. Ya, este de aquí lo cargamos y aquí nos damos cuenta que tenemos latitud, longitud, altura, distancia. Este archivo lo descargamos, guardamos como fichero de CSV y le ponemos igualmente, pongámosle puntos. Lo guardamos y le ponemos, en este caso, como quiero que se pare por comas, le ponemos no. Listo. Entonces ahora vamos al Excel. Vamos al Excel que se me creó. Abrir. Ya, este archivo lo abrimos y va a contener toda la información que vamos a necesitar para hacer el terreno y para hacer los gráficos en CAD. Ya, como tercer paso tenemos que pasar esta longitud y latitud a UTM. Entonces tienen que buscarse un programa o este de aquí, si es que lo tienen, para pasar las coordenadas de latitud y longitud a UTM. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pegamos acá y estos son los valores de las coordenadas para los puntos. Entonces, a continuación vamos al otro archivo. Aquí está, este es el antiguo, ya. Entonces en este borramos esto. Una línea más. Ya. Entonces, estas de aquí son los puntos
XY. Lo copiamos aquí. En cuanto a las alturas, la tenemos en el archivo CSV y la copiamos aquí al lado. Esta es una tabla que estoy usando auxiliar para poder graficar y después pasar a un archivo Excel aparte para ir al CAD. Y igualmente las distancias copiamos. Con las distancias despegamos aquí. Listo. Una vez tenido ya pasado estos datos, ¿qué toca hacer? Ir haciendo la tabla de acá. Esta tablita básicamente es graficando el punto final y el punto inicial y el punto final para cada tramo. Entonces, el punto inicial en X es el primero que tenemos aquí, para Y es este de acá y la cota sería la altura para el punto 0, 0. Eso va hasta el segundo punto. Igualmente tenemos para Y y la cota. La longitud ya sería la resta de la longitud hasta el tramo 2 menos el anterior. Eso sale por fórmula y si quieren aquí pueden ver en el video la fórmula que se utilizó. Igualmente para la pendiente. Hacemos lo mismo hasta llegar hasta el último punto. Así que lo que hacemos es barrer todos los puntos. Y vemos las pendientes que se nos generan. Como podemos ver, hay pendientes de 0.59%, 0.24, 8, 6. Esta de 21 sí está un poco exagerada, pero al momento ya de modelar la tubería de PVC de hormigón, eso significaría que en estos tramos va a haber, la longitud de los tramos serán de aproximadamente 8 metros, 10 metros, no más, porque se van a dar cuenta que sobrepasa el terreno, o sea, sobresale la tubería. Ya, entonces tenemos esta tableta de aquí, la cual va a modelar el terreno justamente aquí, como pueden ver. Entonces ya tenemos lo que es el terreno modelado con sus cotas, con sus puntos, con todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Proceder al AutoCAD. Para proceder al AutoCAD debemos crear un nuevo archivo. Tenemos un nuevo archivo, el cual va a ser solo de las cotas y la longitud para cada cota, ¿no? En este caso de la línea del terreno. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos todas las cotas en un nuevo archivo y copiamos las longitudes. Son metros. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el punto 1, el punto 3 hasta el punto 9. Este archivo lo guardamos como un archivo CSV. Entonces podemos guardar como en descargas. Vamos a ponerle puntos CAD. Ya. Entonces guardamos como un archivo CSV delimitado por comas. Esto lo hago porque mi computadora, como está en inglés, me detecta que las comas pueden ser espacio y no separadores de decimales. Entonces le ponemos guardar y cierro este archivo, porque si no lo cierro me va a generar un problema en el CAD. Vamos al Civil 3D. Entonces, en el Civil 3D, ¿qué es lo que hacemos? Cargar los puntos de dicho archivo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la parte izquierda tenemos en Points, le ponemos crear y añadir nuevos puntos a partir de un archivo. Buscamos el archivo, ¿dónde lo guardamos? Sería descargas, stock, aquí está, puntos CAD. Lo abrimos. Como podemos ver, ya se cargó. Ahora hay que buscar especificar el tipo de formato, que es punto norte este. Desde aquí, delimitado por comas. Punto norte este y podemos ver punto 1, el norte, es decir, para el norte serían las cotas,
Y el este sería la longitud del terreno. Entonces, ¿qué procedemos? Ok, a que me grafique los puntos. Los vemos aquí. Estos son los puntos, los cuales ya del terreno. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a hacer la línea. Espera. Creamos una nueva capa, le ponemos terreno, que sea de color marrón claro, y la activamos. Y vamos uniendo los puntos. 6, 7, 8 y 9. Listo, tenemos generado el terreno. A partir de aquí lo que debemos hacer es ya dibujar el eje horizontal y el vertical. Entonces, para eso, vemos que la cuota inicial es 2922.7475. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dibujar. $22. Listo. Entonces aquí esta sería la cota. Anotar. $2,920. Ya. Entonces borramos. Ya. Sería cada. ¿Cuánto le sería aquí en el mío? Cada 10. Vamos cambiando, que sería 10, 900, 790, 1830. La cuota mínima que tenemos es 2.840. Así que vamos bajando más. Bien.
10, 15. Y 40. Esto va a ayudar que al momento de dibujar sea mucho más fácil identificar las cotas. No se demore mucho. Ahora debemos dibujar aquí. Punto 5. Este es el 0, 0. El 0. Aquí le copiamos. Sí. Copiar. Entonces nuestra guía para dibujar la línea de conducción. Ya como siguiente paso, ¿qué debemos hacer? Ya ir al diseño de la línea de conducción. ¿Lo guardan? Ya. Para el diseño de la línea de conducción, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero en PVC. Colocamos los datos de diseño, que es el caudal, es la altura de captación, es la altura, en este caso, del terreno, y la altura de la entrega, la cota final del terreno. En eso no nos hacemos problema. La distancia le copiamos directamente de la distancia que nos dio el terreno. Esto de aquí. Automáticamente la copiamos. Y la ponemos aquí. Ahora, como es PVC, se tiene que excavar de entre 1.5 a 3 metros. Entonces uno ingresa a 1.5 a 3 metros dependiendo como tú quieras realizar el diseño. Entonces, en este caso, la pendiente que me calculo aquí es la pendiente general del terreno. Como podemos ver, es del 8%. Y digamos aquí que vamos a trabajar con pendientes, con pendientes distintas de 1, 2, 3, hasta 4%, depende de cómo tú quieras realizar el diseño.
este valor de aquí no influye mucho, es solo tentativo. Ahora, estos datos de aquí no van a ser relevantes, estos tres, el número de tramos y el número de saltos, ya que uno va a ir, digamos, haciendo la línea de inclusión mediante iteraciones continuas para longitudes y viendo que la cuota cumpla. Entonces esto no es tan permisible ahorita para nuestro diseño, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta. Ahora, la altura de salto sí, porque la cual o puedes trabajar con una sola para toda la línea o puedes poner varias, ya depende de cómo quieras realizar el diseño. En este caso yo puse de 1.5 de salto y 1.5 hasta 1 para la distancia horizontal del salto. Entonces, ¿qué comenzamos con el primer tramo? Colocando la cota de captación menos la excavación. Entonces, ese será mi punto para la distancia cero. Entonces, el valor de la pendiente uno debe ingresarla. Como uno ingresa el valor de la pendiente, el valor de la longitud también uno lo ingresa, entonces el valor que se va a calcular es este de acá, el cota de llegada. El cota de llegada. Entonces, pero antes de esto debemos controlar la velocidad. ¿Cómo se la controla? Yendo al Flowmaster y diseñando la sección. Como aquí vemos, para el tramo 1, en este caso queremos diseñar para lo que es la sección completamente llena. ¿Qué ponemos? La pendiente del terreno, o digamos que digo, de la línea de conducción, que va a bajar al 1%, lo ingresamos aquí, este de acá es para PVC, y el valor del caudal. Una vez hecho esto, nos va a dar estos valores de aquí, 463.1. Ya, este valor de aquí es un valor matemático, no es el constructivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pasar a lo que es restringir el calado de la tubería y poner un diámetro constructivo, el cual lo sacamos básicamente de los PDF o de las tablas de PVC, de Plastigama. Entonces, como podemos ver, que para un diámetro de 463, como mínimo, debe ser una tubería de 500 milímetros de diámetro. Entonces buscamos un diámetro interno mayor a ese, el cual es 469.4. Entonces vamos a sacar el modelo y ponemos 469.4 y nos da que la velocidad para este caso, para la tubería, será de 273. Ese 273 lo colocamos aquí para tener de referencia. Entonces, una vez ya hecho esto, claro, tomando las capturas de esto y poniendo en un Excel apart o un Word, porque estos son datos de como memoria técnica que uno tiene que ir poniendo porque cada sección tiene su diseño hidráulico. Entonces, al momento de que yo quiera calcular la cota final con la siguiente fórmula, como pueden ver aquí, que es la cota inicial menos la pendiente por la diferencia entre la longitud del tramo final al inicial, es decir, 500 menos 0. En este caso pongo 500 porque mi línea me lo permite. O tú según el terreno que hayas tenido, este ya se puede variar. Sea 500, sea 100, sea 200, 150, cada uno va a tener una distancia diferente. Entonces, ahora, ¿qué procedemos? A dibujar este tramo de aquí. Entonces, vamos al AutoCAD. Como podemos ver, aquí está el terreno. A ver, y la cota 500, como podemos ver, es esta de aquí. Entonces, ¿qué procedemos? A graficar la altura, que es 2916.25. Entonces sería 2840, serían 60, 76.25. Entonces bajamos aquí a la cota 500 y graficamos. Perdón, aquí no cambié las.
Debería estar cambiado. Está automático el programa. A ver. Sí, 22. $2,916. Estamos. 2.916.25. Recorremos hasta los 500. ¿Qué pasó? La tubería se nos pasa. Como podemos ver aquí. Vamos a crear una capa para la tubería. Es muy importante tener una capa, tubería, PVC y de color azul para distinguirla. Y la activamos. Como vemos, la tubería se nos pasa. A ver, faltó poner la cota menos 3 metros, menos 1.5 metros. 1.5, entonces desde aquí comienza la línea de conducción. 1.5 bajo el terreno de la cota inicial hasta la cota que me dio aquí calculada. Entonces, borramos este auxiliar y vemos que la tubería se pasa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Restringir la longitud. ¿A cuál? Como vemos según el gráfico, no debe pasar de 300, ya que aparte de controlar que no se pase del terreno, como es PVC, debemos controlar de que la distancia a la cual se encuentra la tubería sea entre 1.5 y 3. Hay que tener en cuenta de que al realizar el salto se debe sumar la distancia del salto. Eso ya veremos más adelante. Entonces aquí vemos que la distancia entre el terreno y la tubería es de 1,07 metros. Entonces cumple a 300 metros. Entonces vamos al programa y colocamos 300 metros de longitud y me da que va a estar a la cota de 2.918.25. Vamos aquí. 2.918.25. 15, 16, 18.25. Y vemos que justamente aquí. Perfecto. Entonces, ya tenemos diseñado lo que es el primer tramo. Ahora, ¿a qué procedemos? A dibujar lo que es el salto. Una vez hecho esto, ya sabemos que hasta aquí el tramo cumple. Entonces, dibujamos el tramo. Salto, como vemos aquí, que el salto va a ser de 1.5 y el horizontal del salto 1.5 también. ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos que dibujar esa escalerita. Bajamos 1.5 y horizontalmente 1.5. Recomiendo que le cambiemos el color a este tramito para que se diferencie de la tubería como tal. Listo. A partir de aquí ya comienza el diseño del segundo tramo y debemos corroborar que a la profundidad donde está la tubería, esta segunda, no sea mayor a 3 metros. Entonces vamos a corroborar eso midiendo desde aquí al terreno. Vemos que es 2.44, entonces está dentro del rango. Al no pasar los 3 metros, sigo con mi diseño. Ahora, si bien podemos diseñar al ojo para hacerlo rápido y tiramos la tubería. Más o menos por aquí. Vemos que mide 18. Entonces, ¿qué digo? Digamos una longitud de 20 metros. Vamos aquí al programa, igualmente. Ahora la pendiente, si ustedes quieren cambiarla al 2% o al 3%, ya tienen que volver a hacer el diseño hidráulico. Es decir, volver al Flowmaster, decir que vas a trabajar con un diámetro completamente lleno, cambiar la pendiente al 0,2% y te da un nuevo diámetro de tubería, el cual procede a volver a poner lo que es el normal depth
restringido y el diámetro ya tiene que cambiar. Ahora, vuelves a la norma o digamos a las tablas de las tuberías de construcción y ves que para 406 ya el de 500 se le queda grande. Entonces, ¿qué haces? Bajar a un diámetro a 400. No seguimos, porque tenemos rango de 300. Seguimos con tubería de 500. Entonces, la menor es el 552.2. ¿Qué hacemos? Ingresamos el 452.2 y vemos que la tubería no va a estar completamente llena y que la velocidad sería 363. Entonces, ahí vamos al programa y colocamos 363 o 365, depende de lo que tengas. Esto, la velocidad tienen que colocarla para que sea de referencia y ustedes vean que esté controlado. Igualmente la pendiente. Eso tienen que tener una memoria técnica aparte, como les dije. Pero aquí trabajamos igualmente con 1% para no complicarnos la vida. Y como es un ejemplo, ya cada uno tiene que ver cómo quiere hacerse, al 1, al 2, al 3 o hasta el 4, dependiendo que la velocidad le cumple, ya que para PVC debe ser máximo del de 5 metros sobre segundo. Entonces colocamos aquí que la distancia del tramo sería 20 metros. Como podemos ver aquí que la fórmula dice que me va a sumar la distancia que ya tenía más la longitud del tramo nuevo. Ponemos aquí 20 metros. 20 metros y me calcula la cota final. ¿Qué hacemos? Vamos a graficar la cota final de aquí. 2916.55. Vamos a la cota 2916.55. 2916.55. Y arrastramos todo para hasta acá. Listo. Y ahora, ¿qué tenemos que ver? La longitud a la cual se encuentra este tramo. 321.5. 321.5. Entonces, básicamente corremos de aquí 21.5 metros y subimos. Entonces procedemos a dibujar la tubería para este tramo. Entonces, esto auxiliar ya borramos, no nos interesa. Este será para el segundo tramo. Ahora corroboramos que la distancia a la cual se encuentra el terreno no sea mayor a 1.5. 0.96. Yo les recomiendo que pongan entre 1 metro alrededor, porque como sabemos que el salto es de 1.5, entonces si nos pasamos del 1.5 de la diferencia entre el terreno y la tubería, va a ser más de 3 metros, y la tubería no puede estar más de 3 metros hundida. Entonces, controlemos que el primer tramo siempre esté controlado entre 1 metro y el 1.5. Que no pase del 1.5 porque va a haber problemas. Eso es una recomendación para que no estén haciendo doble trabajo. Siempre entre 1 y 1.5. Entonces, este tramo ya está bien diseñado. Volvemos a copiar lo que es la escalera del salto, y la colocamos acá. Y corroboramos que la tubería de abajo no esté a más de 3 metros. 2.33. Entonces cumple todavía. Entonces sigo con mi diseño. Entonces vamos para el tramo 3. Entonces, ya. Para el tramo 3, ahora en mi caso ya cambié la pendiente a 2%. Entonces, ¿eso qué significa? Que me va a variar la velocidad, me va a variar la sección y tengo que poner eso en un archivo para tener controlado. Igual, copio aquí la velocidad a la cual va a bajar este tramo, porque esto es manual. Ponemos el 2%. Igualmente vemos que la fórmula me esté sumando que el salto sea de 1.5 y que la longitud horizontal también sea de 1.5. Entonces, ahora mi tramo tengo que ver de cuánto puede ser, sea de 20 metros igual, sea de 15, sea de 10. Entonces vamos al AutoCAD. Mandamos otra vez una línea horizontal para ver más o menos a la cual puede ir la tubería. 19. Entonces, ponemos igual de 20 metros para ver qué nos sale.
Ponemos igual que sume más 20 metros, nos da la nueva cota. Entonces, vamos a la nueva cota. Borramos esto. La nueva cota sería 2914.65. 2914,65. Nos vamos de largo. Listo. Y la distancia horizontal sería de 300, ¿dónde está? 343. Este 343 lo graficamos acá para tener de referencia y subir al punto. 343 y subimos. Y dibujamos la tubería. Listo. Y volvemos a corroborar que esté entre 1 y 1.5 la profundidad. 1,06. Perfecto. Seguimos diseñando. Volvemos a copiar la escalera del salto. Y como vemos que no pasa el 1.5 metros de ley, va a cumplir la tubería de abajo. 2.4. Entonces ahí seguimos otra vez iterando. Vamos acá y vemos que esté controlado, que sume el 1.5 de mi sección de salto y de horizontal. Ponemos la pendiente. Ahora, aquí estoy trabajando a una pendiente de 3. Entonces significa que tengo que volver a diseñar la sección y ver si la tubería cambia de diámetro, del diámetro constructivo en este caso, y ver que los diámetros internos cumplan para dicha pendiente y que la velocidad esté controlada entre máximo 5% para PVC. Y ya, esto es un proceso iterativo que va a ser para cada tramo. Y aquí igual, en este caso yo puse 15 metros, ustedes pueden colocar, sea 20, 10, ya depende de su terreno. Y igual, para el tramo 5, el 6, esto ya va a ser iterativo y consecutivo. Entonces, de aquí ya no hay pérdida. Ustedes van diseñando tramo a tramo hasta que lleguen al kilómetro, hasta el kilómetro de acá, y van a ver que todos los tramos van a estar controlados de no más de 3 metros. Entonces no va a haber ninguna complicación en el cálculo de los cortes. Y eso sería todo por lo que viene haciendo el diseño de la tubería de PVC. Ahora, para la tubería de hormigón es un caso un poco diferente, porque en hormigón la tubería debe ir superficial. Entonces creamos una nueva capa, tubería de hormigón, y pongámosle de color gris. Este gris. Ya, activémosla. Y apaguemos esta de acá. Ya no me interesa esta. Entonces, para el diseño de hormigón, el programa es el mismo. Solo que en cuanto a la excavación inicial, ustedes pueden colocar que comience en 0 o que tenga de 0,5. Eso ya depende de cómo usted quiera hacer el diseño. No se compliquen en eso. Eso es solo para como tú quieras hacer. Igualmente, la cota de iniciada, la cota final, son las del terreno. Y la distancia igual. Entonces, aquí comenzamos con la cota, sea del terreno o si es que con excavación, le restamos. Y con 0 igualmente. Ahora aquí hay que colocar un nuevo dato para referencia, que es el ancho de la base. Entonces vamos al Flowmaster. Cerramos esto de aquí. Y vemos el diseño de una sección trapezoidal. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Básicamente lo que es diseñar, como nos enseñaron en clase, lo que es una sección de forma trapezoidal, colocando este coeficiente de rugosidad para el concreto. La pendiente a la cual va a bajar. Como sabemos, en hormigón, la pendiente mínima es del 0,5%. Ya si tú subes más la pendiente, se sobreentiende que la velocidad también va a subir. Y tienes que tener en cuenta que no pase los 2,5, que es lo máximo que debe para hormigón.
Entonces aquí restringes el normal depth, que es el calado del canal. Las pendientes de los laterales, 0.577, que es 1 sobre la tangente de 60. Eso lo vimos en clase. Aquí, la distancia de la base o el ancho de la base, ese es el dato que tenemos que colocar aquí, que va a ser de referencia. Como el doctor dijo en clase, podemos utilizar entre 0.6 como mínimo, hasta lo que tú quieras. En este caso yo puse 1 metro, pero también puedo colocar 0.6, pero hay que tener en cuenta de que eso va a variar también en la velocidad. Como podemos ver, si yo pongo 0.6, la velocidad a la cual va a bajar es 2.09. Y si yo pongo que me baje con una sección de un metro de ancho para la base, va a bajar a 1.95. ¿Es muy poca la diferencia de velocidad? Sí, pero eso ya depende de cada quien como quiera tomar. Yo puse 1 metro porque ya, o sea, por ponerle por mi diseño, pero puedes ponerle 0.6, que es lo mínimo que dice el ingeniero. No pasa nada. Bajarías a 2.09, que está un poco antes de 2.5 metros, que es lo máximo. Yo le dejo 1 metro. Entonces, una vez tomadas las facturas de esto y teniendo en la memoria, vamos al cálculo ahora del diseño. Igual, la pendiente la ingresamos nosotros. Es un dato. Y esta velocidad y ancho es solo dato para tener una referencia. Igual, uno ingresa, como es el tramo inicial, uno ingresa la distancia a la cual uno quiere recorrer. Entonces, como vimos que en PVC no recorrimos 300 metros, entonces acá de ley tiene que ser un poquito menor. Entonces, ¿qué decimos? Coloquemos 250, a ver cómo nos va. Igualmente, el cálculo de la cota final es igualito que como calculamos en el PVC. Pueden copiarla de ahí, no pasa nada. Pues ahora sí, vamos a graficar este tramo 1. Vamos acá. Coloquemos que la excavación sea de 0, para no complicarnos la vida. La pendiente de partida es igual a la del terreno. Corroboramos que sea del terreno, 22.75. Sí, está bien. Ahora ponemos el punto final, que es en la cota 2921.5. Y nos corremos todos hasta acá. $250 va a ser mi distancia inicial, ¿no? 250. Entonces vamos aquí a 250. Subimos. Ponemos el punto y volvemos con el punto inicial. Listo. Primer tramo diseñado. Ahora corroboramos que no haya sobrepasado el terreno, ya que como la sección debe estar justo en el terreno, en su nivel, o básicamente por debajo sea la distancia mínima que está de acá. Entonces no puede ir por debajo del terreno más de 18 centímetros. Eso es lo que debemos controlar. Algo también que me dijo el ingeniero de que esta longitud de acá también puede usted variarla, pero al momento de variar el normal depth, que es el calado, les va a variar la sección y todo, y es más complicado el cálculo. Entonces trabajemos con una sección pequeña y la base con la que ustedes quieran. Entonces, como vemos aquí, la sección es de 185 milímetros, es decir, 18.5 centímetros o 0.18 metros. Entonces, la sección no debe bajar eso desde el punto para que no tener que hacer temas de cortes, o sea, para que sea controlado el diseño, sea un diseño ecológico.
como lo que nos decía Envial. Entonces vamos aquí y corroboramos que no esté más de eso, o sea, más de 0.20 metros. 0.13, perfecto. Entonces seguimos diseñando. Colocamos el salto, porque si nos pasamos de aquí, vamos de recto, nos pasamos el terreno y ya no sería al ras del nivel del terreno. Entonces bajamos el 1.5 metros y el 1.5 metros. Acá, horizontal. Sería el salto. Otro color, vas a ver. Listo. Ahora vamos al tramo 2. La pendiente, yo les aconsejo que trabajen con 0,5%, porque si no, si vamos a lo que es el diseño hidráulico, pongamos del 1%. 2.49, la velocidad se dispara. Y si ponemos de más todavía, del 2%, va a 3 metros sobre segundos. Y es una velocidad para hormigón que no está permitida. Entonces le dejamos en 0,05 para trabajar con eso, para toda la tubería. Eso significa que vamos a hacer muchos más tramos, porque nos va a bajar mucho la pendiente. Pero el salto ayuda. Entonces aquí ustedes pueden jugar con el salto de 1.5 o comenzar con saltos ya de 2 metros. Ahí bajarían más rápido. Eso ya depende de cómo quieran diseñar ustedes. Entonces, vamos a controlar el tramo 2. Vemos que corra el 1.5 metros y que corra en horizontal también 1.5 metros. Ahora, la distancia de la longitud del tramo. Vamos a ver cuál nos puede convenir. Dibujamos una línea horizontal para guiarnos y que vaya hasta básicamente que tope el terreno. De 40 metros la longitud del tramo. Vamos aquí a colocar la fórmula que se desplace un tramo de 40 metros. Entonces, vamos a graficar esto. La cuota sería la 2919.8. 1919.80. Trazamos la línea y vemos la distancia horizontal. Al ver la distancia horizontal sería 291.5. Vamos a dibujar 91.5 y subimos. Entonces lo que tenemos que hacer es unir el punto de acá con el punto de acá y sería el tramo de la tubería de hormigón. Listo. Diseñado el tramo 2. Como podemos ver, está justamente casi topando el terreno. No pasa nada. 0.23. Básicamente el corte que va a haber es de 0.03. Es decir, 3 centímetros. No importa. Lo dejamos ahí. Volvemos a dibujar el diseño de acá para el salto de 1515 y seguimos diseñando la tubería. ¿Qué distancia puede convenir? 19. Podemos trabajar con 19 o si no... Sí, con 19. Pongamos 19 metros. La pendiente es la misma. La velocidad es la misma. Bueno, aquí no es la misma porque yo cambié la base del canal. Pero ustedes pueden trabajar con un canal de la misma base para todo. Sea de 1 metro, 0.9, 0.6, como ustedes quieran. No se compliquen en eso. La pendiente es la misma. Y la longitud, sí. Como medimos acá, tiene que ser aproximadamente de 19, ¿no? 19 metros hasta llegar al terreno. Entonces vamos acá. Colocamos más 19. Vemos que esté controlado, que esté sumando
el 1.5 del salto y el 1.5 de horizontal. Listo. La cuota sería 2918.20. Entonces vamos acá. 1, 2, 3, 18.20. Corremos por acá. Y vemos la cota de la horizontal. 312. La distancia horizontal sería 312. Subimos y dibujamos la tubería. Y vemos que esté 0.20 aproximadamente. 0.11, perfecto. Igual, volvemos a copiar la sección de acá y volvemos a bajar. Como vemos aquí que esta sección de la tubería está por debajo del 0.20 claramente, ¿qué significa? Que el corte que vamos a hacer del terreno en ese caso es bastante. Pero esto ya es algo que no se puede controlar y ya se debe asumir, porque al hacer el salto, la tubería tiene que ir bajando en 1.5 metros. Entonces aquí ya toca hacer un corte. Y eso ve reflejado en el cálculo de volúmenes. Y ya, eso sería todo. Ya es iterativo, tienen que ir tramo a tramo, viendo las distancias horizontales, la pendiente como es hormigón va a ser la misma, de 0.5, y si quieren la base del canal, que sea la misma, no hay problema. Siguen trabajando con eso y van diseñando las longitudes, viendo que no se pase, que esté justamente del terreno o 0.20, que es lo que mide el alto del canal. Y eso sería todo. Ya es cuestión de que vayan haciendo poco a poco y viendo esos. Diego, una pregunta. Sí. Al principio, ¿a qué nivel empezaste haciendo? En hormigón. Ajá, en hormigón. Ajá. Al terreno, para que no se Al complique. terreno, y luego se fue bajando ya. De terreno. Sí. Si quieres bajarle 0.5, ¿qué significa? Que vas a tener un poquito de corte. Ay, no al nivel del terreno. Sí. Pero si quieres trabajar a la altura del terreno, no hay problema. El hormigón tiene que trabajar, el canal de hormigón siempre va a ir a lo que es al nivel de terreno. No debe ir por debajo, porque es un canal abierto. Entonces, si es que va por debajo del terreno, de ley en esa parte va a haber corte. Y si el corte es justamente del alto del canal, solo es lo que vas a cortar es la forma del canal. Y ya. Pero eso ya son para más adelante, son cálculo de movimiento de tierras, que el ingeniero prácticamente no se interesó mucho. Solo me preguntó para lo que es PVC, que es más sencillo. Y eso sería todo. Todo para los dos diseños. Eso tienen que hacer y ir corrigiendo, como les digo. PVC controlen que la tubería no vaya del 1.5 al 3 metros, que no se prepare eso. Y el hormigón a la superficie. Siempre iterativo. Y que el programa esté controlado. Vean que vaya corriendo bien las distancias y que no les falle. Porque si les falla un valor, ahí sí ya tienen que... Lo más seguro que el programa tiene que ir corroborando celda por celda. Y el diseño hidráulico, siempre tener en cuenta. Hacer varias secciones con sus nombres para que no se confundan. Y cada una tenga ya guardada sus datos, sea la pendiente o sea que cambien la base o lo que sea. Y ya. Sería todo el diseño. Diego, ¿nos podrías pasar tu Excel? ¿Cuál? ¿Este de acá? El que